Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a nuestra sesión mensual de arbitraje al aula, en esta ocasión con la número 10 y bajo la temática de audiencia de alegatos. Mi nombre es Viviana Rodríguez y bienvenidos a su centro de arbitraje. En el día de hoy nos acompaña una de nuestras árbitras, amigables componedoras y también conciliadora, la doctora Olga Cecilia González Noriega, de quien me permitiré leer a continuación su perfil profesional. La doctora Olga es experta en resolución de conflictos en las áreas de derecho administrativo, contratación, responsabilidad, servicios públicos, entre otros. Es abogada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, doctora en Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, magíster en Hermenéutica Jurídica y Derecho de la Universidad Industrial de Santander, especialista en instituciones jurídico-políticas y Derecho Público de la Universidad Nacional de Colombia y en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. También es docente universitaria de la Universidad Industrial de Santander y se ha desempeñado en distintas entidades públicas y privadas. Doctora Olga, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Desde la dirección del centro estamos comprometidos con que el mensaje del arbitraje llegue a los estudiantes y por supuesto que tengamos de nuestros propios operadores dando este tipo de conferencias. Le dejo el uso de la palabra. Doctora Vivi, muchas gracias. Primero, muchas gracias. ¿Me oyen bien? La doctora Karel, doctora Vivi, por esta invitación y espero pues aportar un poquito, un grano de arena a todo este estudio del arbitraje, que creo que recordar algunos conceptos que tenemos y concluir algunos conceptos nos permiten estar actualizados en el tema. Las doctoras muy queridas, muy amables, me dieron un tema muy específico del proceso arbitral, y no solamente del proceso arbitral, sino de todos los procesos, y es qué pasa con los alegatos y qué incidencia tienen. ¿Y por qué es importante resaltar un poco esto? Porque en la práctica jurídica suele ser muy común que no le demos tanta importancia a los alegatos, porque nosotros en los escritos, si los presentamos, nos limitamos a reiterar los argumentos que se sustentaron en la demanda o en la contestación de la demanda. Resulta que en el proceso arbitral hay un artículo muy específico que da la viabilidad y da la posibilidad de que las partes dentro del proceso presenten sus alegatos, y es en el artículo, la ley 1563, en el artículo 33, dice que la oportunidad que tienen las partes y el Ministerio Público para presentar alegatos, dice, una vez concluida la instrucción del proceso, cerrada la etapa probatoria, se procede a fijar la fecha de las audiencias de alegatos, y en esa audiencia de alegatos se concede la palabra a cada una de las partes, pueden presentarlos por escrito dentro de la misma audiencia, y ahí posterior a que se interviene por parte de los abogados, también interviene el Ministerio Público. Entonces lo que vamos a hacer y lo que voy a aportar un poquito acá es, vamos a analizar en primer lugar la importancia que tienen en el proceso los alegatos, cuál es el aporte de esos argumentos aducidos por las partes en la decisión del juez o en la decisión del árbitro, y luego de analizar la importancia que tienen los alegatos, pues entraremos a mirar y les voy a mostrar cómo se ha tratado de establecer por la doctrina, inclusive por la jurisprudencia, una metodología jurídica que permite elaborar los alegatos de tal manera que sean un instrumento que le den argumentos a los jueces y árbitros para tomar una decisión. Entonces vamos a ver, Vivi, por favor, la presentación. Vivi, mire, la función de los alegatos, como habíamos dicho, es otorgarle por las partes o a las partes la oportunidad de dar los argumentos interpretativos sobre los extremos del litigio, que eso inclusive ya se conocen en los escritos de la demanda y de la contestación de la demanda, pero permite referirnos a esos extremos del litigio, permite manifestarnos sobre los motivos de hecho y de derecho que se han planteado en el proceso, permite igualmente mirar cuáles de los hechos que se afirmaron en los escritos iniciales han sido probados y qué pruebas de la parte contraria no comprobaron los hechos en sus escritos.
Igualmente manifestar cuáles son los argumentos jurídicos que demuestran las normas invocadas o que esas normas sí van a respaldar jurídicamente las pretensiones y las excepciones. En síntesis, ¿qué buscan los alegatos? Es lograr una comprensión del universo jurídico y probatorio que ampara los intereses del conflicto. Esa importancia que tienen los alegatos no ha pasado por alto por las altas cortes. Especialmente me voy a referir a varias sentencias que ha tocado este tema del apoyo o que el instrumento que le va a brindar un gran apoyo al operador judicial lo ha sostenido, por ejemplo, la Corte Constitucional, ahí les marco dos sentencias en las que tocan, por ejemplo, está la C-107 del 2004 y la C-583 del 2016, y ellos van más allá. La Corte Constitucional dicen que los alegatos son una parte importante del debido proceso y del acceso a la justicia. Ahí dicen, mire, juegan un papel destacado en el orden del mejor entendimiento de los hechos, de los intereses de conflicto, de la forma en que cada extremo asume los motivos de hecho y derecho a favor y en contra, y por lo tanto en lo concerniente a la mejor comprensión del universo jurídico y probatorio que ampara los intereses del conflicto. En otra parte, aparte de la sentencia, dice, los alegatos de conclusión tienen la virtualidad de facilitarle a los interesados o contendientes la oportunidad para esgrimir sus argumentos culminantes en procura de sus propios derechos e intereses. Y de tal dinámica se ofrece a los ojos de la autoridad o administrativa del juez un conjunto de razonamientos que a manera de referente interpretativo le permite examinar retrospectivamente todas y cada una de las actuaciones surtidas. Y les decía que también vamos a encontrar referencia a la importancia que tienen los alegatos de conclusión por el Consejo de Estado. Dicen, mire, constituyen una oportunidad procesal que tienen las partes para que manifiesten sus impresiones respecto a lo ocurrido en el transgregar de la instancia correspondiente. Hay dos sentencias ahí que recalco. Hay una que es del magistrado Carlos Enrique Moreno. Eso fue en un proceso electoral que habla de la importancia que tienen los alegatos de analizar los hechos, los argumentos de derecho, el acervo probatorio y llegar a señalarle al juez la conclusión a la cual debe llegar. Ellos van más allá. Y les marco, hay una sentencia que es la C-0377 del 2010 del Consejo de Estado. Dice que es una de las garantías que le asisten a las partes del proceso, es la de presentar alegatos, garantía tendiente a que las partes expresen la crítica a la prueba y que en general a ser oídos por la autoridad. Entonces vemos cómo desde las altas cortes le dan esa importancia que deben tener los alegatos, y eso nos lleva a detenernos o analizar desde el punto de vista de la técnica jurídica cuál sería la estructura metodológica que facilite la elaboración de unos buenos alegatos de conclusión. Y ahí tenemos que tocar un tema que de pronto es un poquito engorroso pero que es muy, muy importante para nosotros los abogados, los jueces, para el que sea, y es todo lo que tiene que ver con un tema clave en la práctica jurídica, es el razonamiento y la argumentación jurídica. ¿Y por qué? Porque el alegato de conclusión en última es una variante de la argumentación jurídica que se formula por las partes en un proceso judicial o en un proceso arbitral antes de que se tome la decisión. Es una oportunidad muy fuerte y muy importante que tenemos. Y ahí lo que les decía, esa presentación que hacen las partes, lo que hacen es marcar su visión jurídica y fáctica del objeto del litigio. Hay un profesor que estudiamos todos, que es el profesor Manuel Atienza. Él es el que nos enseña lo que es el razonamiento jurídico, y él comenta del alegato de conclusión en su libro El razonamiento jurídico. Dice, es una variación de argumentación jurídica consistente en un discurso que puede ser analizado desde una perspectiva formal, material y pragmática. Entonces, ahí es donde tenemos que tener todo lo que lleva
Entonces, la importancia de esa argumentación como actividad que permite ofrecer razones relevantes para llegar a una conclusión jurídica respecto a una situación fáctica que se propone es muy, muy grande. Ese ejercicio argumentativo, ¿dónde lo vamos a ver? No solamente lo vamos a ver en los alegatos, se despliega en la demanda y se despliega en la redacción de la sentencia. Entonces, se plantean ahí varias proposiciones para apoyar o varias razones que llevan a influir, a que influyan en la decisión final, tanto o en el laudo o en la sentencia, de acuerdo a lo que argumentos que tengo yo en los alegatos. Entonces, el uso y lo que a nosotros nos enseñan es, mire, coja un argumento fuerte, manifiéstelo en los alegatos. Esa fuerza de ese argumento debe ser de tal intensidad que logre que se adhiera quien va a tomar la decisión a él y que sea difícil refutarlo. Ese es el quid, en última, del gran argumento, de la argumentación fuerte que debe tener y que debemos presentar en los alegatos. Entonces decimos, listo, hay una argumentación. Pero esa actividad argumentativa, ¿cómo hacemos un buen alegato? Y entonces ahí hay grandes aportes de la doctrina especialmente. Dice, mire, al hacer los alegatos, usted tiene que tener en cuenta o haga en 3 partes el alegato. Primero, formule el problema jurídico, ya vamos a ir con cada una de las partes. Primero haga una formulación del problema jurídico, pero para armar el problema jurídico tengo que hacer una cantidad de preguntas, ya les comento sobre qué aspectos. Luego de hacer la formulación del problema jurídico, hacer una reconstrucción fáctica y luego ya el análisis jurídico. Y luego ya les vamos a decir cómo, después de hechas estas 3, vamos a lograr decir cómo inducir o no inducir, sino decirle, mire, señor juez, señor árbitro, esta es la mejor decisión que se puede tomar, tiene argumentación fuerte desde el punto de vista jurídico. Entonces, tomando cada una de esas 3 partes, que dicen, cojan esas 3 partes, hagan un buen alegato, partimos del problema jurídico o identificar la controversia que va a resolver el marco del derecho. En el proceso se va a enmarcar. Y para hacer el problema jurídico del cual debemos partir para la redacción de los alegatos, se dice, mire, formule varias preguntas y esas preguntas deben englobar la pretensión principal del proceso, preguntas que busquen articular las diferentes pretensiones, identificar preguntas que identifiquen los sujetos que están involucrados en el proceso, preguntas que tengan que ver con el objeto probatorio, con los derechos vulnerados, con las obligaciones que hasta ese momento que dieron lugar al proceso y no han sido satisfechas. Con esos insumos que se dan planteando esas preguntas apuntan o lo que busca es establecer las diferentes relaciones jurídicas entre los diferentes sujetos involucrados y permite formular el problema jurídico. En últimas dice, mire, formular el problema jurídico lo que busca es hacer una reconstrucción fáctica y un análisis jurídico del caso. Y en últimas, lo que busca es orientar la disertación jurídica que yo pretendo hacer en los alegatos. En segundo lugar, planteado ya el problema jurídico, viene, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Hagamos una reconstrucción fáctica. ¿Qué es eso? Es identificar los hechos relevantes de la demanda, los hechos relevantes de la contestación de la demanda, con el fin de valorar tanto las pruebas decretadas, las aportadas y las practicadas en el proceso. ¿Qué hace o qué permite esa reconstrucción? Que el abogado que está haciendo los alegatos haga una argumentación fáctica completa, identifique los hechos relevantes, haga una operación que busque que se subsuman los hechos a la norma o haga una calificación normativa
formule cuáles son los argumentos probatorios que permiten aceptar la ocurrencia de los hechos que yo estoy buscando que se reconozcan en el proceso. Y en el último dice, mire, lo que se busca aquí en este caso es hacer una argumentación o con la argumentación hacer un análisis de los hechos y una valoración de las pruebas. Ya con el problema jurídico, con la valoración de las pruebas, con el análisis de los hechos, me voy al tercer lugar, al tercer tema o al tercer aspecto. Y el tercer aspecto dice, analizados los hechos relevantes, entonces lo que hay que hacer es hacer un análisis jurídico. Y ese análisis jurídico, ¿qué lleva? Hacer o concretar, hacerle una muy buena interpretación de los textos jurídicos, cuáles se ajustan o no a las pretensiones, identificar las diferentes interpretaciones hechas en los textos jurídicos, y ahí juega un papel muy importante, y en eso están de acuerdo todos los que plantean la forma de elaboración, los alegatos, y aquí juega un papel muy importante el precedente judicial, porque tenemos que buscar cuáles son las interpretaciones que hacen las altas cortes. De tal manera que estos alegatos lo que hace es, al final, o en la tercera parte de la construcción de los alegatos, se va a expresar la situación normativa de las instituciones jurídicas que están involucradas en el caso. Una vez hecho todo esto, con los 3 puntos, el alegato de conclusión finaliza con la solicitud al operador al árbitro para que acceda a las pretensiones formuladas en la demanda o acepte los argumentos de defensa. Con todo esto que recordamos y que vemos y que analizamos, vemos que en la práctica unos buenos alegatos de conclusión permiten básicamente a los abogados poner de manifiesto ante quien va a dictar la sentencia o ante quien va a dictar los laudos, los argumentos jurídicos del caso que va a resolver, el análisis de las pruebas más relevantes, el alegato de conclusión, en este caso se constituye en una oportunidad que tienen las partes para expresarle al juez la opinión, manifestar sus impresiones de lo que ocurrió en el proceso y darle una conclusión de lo que tiene el abogado, dice, después de analizados los fundamentos de hecho, derecho y prueba, concluir, pues buscando lógicamente que acceda a las pretensiones, pero en última, mire, el alegato así visto, y cierro esto, que es muy corto por el tema en sí, pero es importantísimo tener en cuenta que no nos limitemos a simplemente a volver a repetir lo que ya dije en la demanda, volver a repetir sino démosle todas aquellas herramientas al juez, al árbitro, y que muestren que uno hizo un análisis de las pruebas, un análisis del conflicto, y darle luces a él o darle un apoyo al operador judicial en el momento de tomar una decisión. Esa es la importancia que tienen los alegatos, y con eso espero, yo sé que es corto, pero espero que por lo menos una luz se haya dado y que no desaprovechemos esta oportunidad que la ley nos da para efectos de mostrar cuál es nuestra opinión, cuál es el análisis y cuáles son los argumentos que les decía, que el argumento debe ser tan fuerte, y eso fue lo que nos enseñaron cuando estudiamos argumentación jurídica, una argumentación tan fuerte que no permita un debate y que sea en lo posible acogida por quien va a dictar la decisión final. ¿Es posible presentar en los alegatos de conclusión nuevas pruebas o nuevos hechos? No, el alegato ya no, porque el alegato se presenta, o por lo menos en el proceso arbitral, se presenta cuando ya se ha instruido totalmente el proceso y ya está cerrada la etapa probatoria. Entonces ahí, ¿por qué les decía yo que va a permitir? Es que las pruebas ya se aportaron y ya se miran, y entonces lo que vamos a mostrarles unas luces a los árbitros para en el momento en que dicte la sentencia, el laudo, pues disponga eso. ¿Listo? Sí, ahí no se puede. Dice, doctora, hay una última pregunta que sí ya es como a manera personal. A los abogados del futuro, ¿cómo recomendaría que aborden esta etapa, esta audiencia?
por escrito, de manera verbal? Usted como árbitro, ¿qué le gusta ver en esta audiencia? La he visto como árbitro, las han presentado y creo que eso es lo que nos ordena la ley, o nos ordena, no, es, a ver, en el momento de la audiencia, ellos dan 1 hora, tienen para hacer lectura, pero ese es un insumo que, no, que sirve al árbitro posteriormente también. Entonces, yo sé que queda grabada, pero volverla a oír, eso no es eso no es tan cierto que uno oye después todo el proceso. O puede ser, no sé, es difícil. Entonces es conveniente que se le dé lectura y le da primero pero luego los entreguen por escrito. Y ese va aportándose al proceso. ¿Sí? Perfecto, doctora Olga, muchísimas gracias por su tiempo, Mucho gusto, doctoras. a todos los que Compañero, muchas estuvieron gracias conectados. por Sí, señora. conectarse y cualquier cosa. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. Recuerden que esta y todas las sesiones de arbitraje al aula se encuentran dispuestas en el canal de YouTube de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao. Chao, y gracias.